¿Qué dice Daniel? ¿Bien? ¿Cómo anda? Bien, bien, tranquilo, un día hermoso. Sí, Mucha información, pero un día hermoso. sí. No vengo siguiendo el timing de todas la información de ahora, pero bueno, Bueno, mucha información siempre la hay. sí, por supuesto. De todas maneras, yo lo llamé por algo donde usted ya respondió. Quería saber la opinión, que nos dé una opinión. Usted caratuló las mentiras de la dolarización que propone Javier Milei, el ultraderechista. Cuénteme un poquito. Sí, y Rubén Sobrero salió a decirle mentiroso porque este cara dura, ultraderechista, mentiroso, personaje sumamente peligroso, lo que dijo en una radio de Colombia es que el problema de los males en Argentina, y se refirió también a Latinoamérica, además, es el socialismo. Como si en Argentina hubiera socialismo o en Latinoamérica existiera algún tipo de socialismo. Ahora, otra de las mentiras, la gran mentira de este personaje nefasto, por eso algunos cuando dicen, bueno, que empiezan a hablar de su perrito, de esto, de las cosas personales, o de la nueva novia de Milei, así queriéndolo hacer más humano, entre comillas, porque es un verdadero personaje siniestro. Con el caso de la dolarización, lo que pasa es que, claro, como todos los gobiernos han sido un desastre en todo este tiempo, muchos jóvenes que lo han votado, esencialmente de los jóvenes, llevando a la creencia o a la ilusión que algunas de las medidas pueden llegar a ser, como se dice, novedosas, ¿no es cierto? O en este caso, que pueden traer algún tipo de beneficio, ¿no? La dolarización es llevar el robo salarial, el robo jubilatorio, el robo de los planes sociales actuales directamente a una pulverización. Hoy sale en el diario Clarín, lo digo porque leo todos los días Página 12 y Clarín, y en el caso de Clarín de hoy dice, un hombre cercano a Eurnequian estaría al frente de la reforma del Estado de Milei. Y días atrás apareció la nota del cerebro de la dolarización, que es un tal Emilio Ocampo, que fue ejecutivo del Manhattan, Chase Manhattan, del Citigroup, del Morgan Stanley, que tuvo, usted sabe, Daniel, que tuvo con una causa penal, por supuesto, de un desfalco, del 2010 y el 2015, por supuesto, ¿cómo terminó? Terminó en la impunidad, terminó sobreseído. Ahora, ¿por qué? Porque este personaje nefasto, que tiene una ONG, ¿no? Es decir, o como se lo llama, digamos, las consultoras y demás, una tal Arcadia Advisors, que son los que dicen la dolarización. La dolarización, escribió un libro que se llama La dolarización, una solución para la Argentina. Ahora, claro, cuando le preguntan los países que han dolarizado y demás, empiezan a describir en otra nota que salió en La Nación en estos días, las tremendas aberraciones que significan. En el caso concreto de la dolarización, ya lo han dicho otros economistas y demás, que lleva directamente a la pulverización salarial. ¿Por qué? Porque es, en primer lugar, que pasa el dólar a ser la moneda oficial. Argentina no emite dólares, lo emite Estados Unidos. O sea, vamos directamente, si te recuerda, Daniel, las relaciones carnales, como había bautizado Carlos Saúl Menem en su gobierno nefasto de los 90, que reivindica Milei, relaciones carnales directas con Estados Unidos y el imperialismo norteamericano. Toda esa palabra que parece que ya muchos no la usan, nosotros la usamos, el imperialismo norteamericano, el imperialismo yanqui, porque lo tenemos al embajador acá, en la cual se reunió Graboy, se reunió Cristina Kirchner, se reunió Baradel, se reunió Yasky, como diciendo, habría un imperialismo más humano o un FMI no tan malo y demás, ¿no? Ahora, bueno, en concreto, significaría que si los pesos de hoy circulantes
para cambiarlos por dólar, el dólar se iría a 10.000 pesos, con una devaluación brutal. Estos personajes lo reconocen a esto, y en los lugares donde no se pudo llevar, mire, le doy una nota de color, pero lo está diciendo el Diario de la Nación, como las reformas, vio que Milei ahora se pone una cosita y dice, no, bueno, eso es tercera generación, esos son los primeros 15 años, después parecería que habrá otro plan a 15 años más y otro plan a 35 años. En el caso de Zimbabue, como se les trabó la dolarización y tuvieron que echarse para atrás, el país llegó a tener una inflación de 11.200.000% de inflación anual. Imagínense lo que le digo, Daniel, 11.200.000% de inflación anual. Porque es una locura. Claro que sí. Porque para adquirir los dólares que harían falta en Argentina para cambiar los pesos por dólares, tienen que haber 45.000 millones de dólares más. ¿Quién se los presta al país y en qué condiciones si se diera ese caso? Imagínense que estamos endeudado con el gobierno de Macri 2018, 45.000 millones de dólares, la deuda externa global argentina supera los 400.000 millones de dólares. El otro día salió un dato que decían que las medidas estas completamente insuficientes del gobierno representan en promedio a 10.000 pesos por persona si uno toma el padrón electoral, y de deuda externa, si uno toma también el padrón electoral, por la deuda externa que nos han contraído todos estos años los distintos gobiernos de turno, cada argentino le debe a los usureros internacionales 14.000 dólares, no 14.000 pesos, sino 14.000 dólares. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que un joven que no tiene futuro, desesperado, que en muchos casos perciben salarios miserables, sin jubilación, sin nada, sin ningún derecho, de 70.000 pesos, y andan circulando videos por ahí y demás, 70.000 pesos, el otro día me lo comentó un periodista, lo estuvimos en un programa de En Crónica con uno de los periodistas. Sí, el otro día llamé a un joven preguntándole a quién le había votado. Me dijo a Milei. ¿Y por qué le había votado a Milei? Y porque dice, yo gano 70.000 pesos y con Milei voy a pasar a ganar 70.000 dólares. O sea, la creencia, la ilusión de este mesiánico, que no le diría loco porque no es ningún loco, son gente preparada porque su plan motosierra es un plan, digamos, contra la clase obrera, las mujeres y disidencias, la juventud y demás. Pero lo hacen de tal forma, inclusive hay un estudio que dice que los jóvenes, lo que más les gusta a muchos de ellos no son tanto las propuestas, salvo la dolarización, con esta creencia falsa de que si uno percibe 70.000 pesos va a ganar 70.000 dólares, porque si yo le estoy diciendo, y todos dicen, de que el dólar sería a 10.000 pesos, quien percibe hoy 70.000 pesos va a pasar a ganar 7 dólares. No 70.000 dólares, 7 dólares. Ahora fíjese todo lo que estamos diciendo, Daniel, es una barbaridad, porque bueno, no, y le decía, edad me estaba olvidando, es decir, que lo que le impacta a la juventud es la manera de transmitir las cosas, de cómo lo dice, con la vehemencia que lo dice, etcétera, etcétera, no tanto por su propuesta. Entonces, por supuesto que tiene problemas este hombre, aunque las encuestas le dan que mantendría su caudal de votos. Fíjese qué desastre que han hecho los gobiernos capitalistas del peronismo en los últimos 4 años y los últimos 4 años del macrismo, que han permitido y le han generado el caldo de cultivo por la desesperación que hay en el hambre, la pobreza, la degradación social, el crecimiento del narcotráfico, etcétera, etcétera, que crezcan estos personajes tan nefastos, que no es un problema solamente de Argentina, ya ocurrió con Bolsonaro, ya ocurrió con Donald Trump y tantos otros, estos que se llaman outsiders, que son aquellos los emergentes y votados por las nuevas generaciones que no tienen futuro. Por eso muchas veces uno le dice, no, pero fíjate que Milei dice que es distinto, que es nuevo, pero apoyó
el plan de Menem de los 90 y apoyó al Caballo que estuvo en la dictadura, estuvo con Menem y también estuvo con De la Rúa, está apoyando a Macri, que nos reventó también. Entonces, bueno, toda esta situación, y haciéndole creer a la gente otro tema que también, porque uno dice, bueno, Caradura dijo también en Colombia que el problema era el socialismo, o sea, como sinónimo de que el Estado oprime, el Estado no te deja, no deja crecer al individuo y no le permite la libertad, y cuando él dice la libertad avanza. Ahora, ¿la libertad para quién? Porque podemos debatir todo lo que uno opina del Estado, y nosotros, por supuesto, que nosotros decimos que el Estado debe tener, digamos, el control central de la economía, de los resortes, porque si no, si el Estado no lo tiene, lo tienen los grandes capitalistas, que es lo que quieren cubrir este personaje ultraderechista de Milei, porque él dice, es todo lo privado. Ahora, los privados son los grandes capitalistas como Eurnequian, que le dieron la posibilidad de que estuviera horas y horas y horas y horas hablando de los grandes medios. Lo privado son los bancos, lo privado es el narcotráfico, lo privado es la trata de personas, lo privado son los grandes capitalistas que remarcan todos los días los precios. Entonces, ¿qué tiene que ver todo eso con un trabajador que está desesperado, con un joven que está desesperado, con alguien que dijo, mirá, bueno, cualquiera que gane, no vamos a estar peor, se puede estar peor con estos tipos, ¿no? Y bueno, hoy recién le comentaba por fuera antes de la entrevista, que voy a dar una charla ahora, y claro, muchas cosas que nosotros veníamos diciendo cuando empezó a aparecer Milei hace años atrás, pero ahora vuelven a salir, porque claro, hay una amenaza de que este personaje está a tiro de poder ser presidenciable, ¿no es cierto? Y el otro día se sacó una foto, cuando estuvo hablando en el Concilio de las Américas, con Eduardo Eurnequian. Él estuvo, Milei, desde el 2008 hasta el 2021, con este personaje, Eduardo Eurnequian. Bueno, Eduardo Eurnequian hoy es el que tiene, el dueño se quedó con la privatización, o sea, el Estado le entregó en la década menemita las 33 terminales de aeropuertos de Argentina, y es el dueño y el mayor operador de las concesiones aeroportuarias privadas del mundo, con la Corporación América, con el control de 52 aeropuertos en 7 países. Eurnequian tiene 100.000 hectáreas. También tiene accionistas gas, petróleo, el agronegocio, bodegas. En el año 2020 fue catalogado como uno de los 9 más ricos, grandes empresarios, mega empresarios más ricos de Argentina. Y le cuento un dato, Daniel, que fue el siguiente. En el 2021, cuando este personaje nefasto, mentiroso de Milei dice, no, el Estado oprime, lo más grande son los privados, los grandes capitalistas privados. En el 2021, Eurnequian recibió plata del Estado con los famosos ATP, no sé si ustedes lo recuerdan, sí, que era claro, que el Estado le ponía plata a los empresarios para que pudieran pagar los sueldos, porque decían que con pandemia habían perdido la plata. O sea, Eurnequian, el patrón de Milei, 52 aeropuertos que controlan 7 países del mundo, y llega un mega millonario, recibió plata del Estado, suya, mía, de un trabajador, de una persona indigente que paga todos los días los impuestos, porque cuando uno va a comprar un kilo de azúcar, un paquete de yerba o lo que fuere, está pagando el 21% del IVA, el impuesto de valor agregado, que es lo que más recauda, el impuesto que más recauda, no los impuestos de los grandes capitalistas, sino el que paga el pueblo. Bueno, nosotros con eso le estábamos pagando parte del sueldo que le pagaba a sus trabajadores Eurnequian vía la CTP, el patrón de Milei. Así que bueno, todo eso está configurando un hecho de suma gravedad que demuestra, digamos, lamentablemente hasta dónde se ha llegado, ¿no? De que ha crecido este personaje mafioso, ¿no? Es decir, en todo punto de vista, y que pueda llegar y que lo ha votado gente
que está, digamos, tan desesperada que, bueno, generan todos estos digamos, salidas, que no son, por supuesto, ninguna salida. Y si tuviéramos oportunidad en algún otro momento, decir las vinculaciones que tiene el peronismo con Milei. Porque Sergio Massa, en estos días, mientras el peronismo dice, ojo, hay que votar a Massa para que no gane la derecha, Massa acaba de elogiar a Milei porque le dice que le dio una mano en el último acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Una barbaridad completa, por eso estamos diciendo que el voto para enfrentar tanto el plan de ajuste del gobierno de Massa como al ultraderechista Milei es para el Frente de Izquierda Unidad, que somos los únicos de las 5 listas nacionales que quedaron para las pasos de las presidenciales, con Miriam Bregman y Nicolás del Caño, lo que decimos que para terminar con el hambre, la pobreza y la desesperación de millones hay que romper con el Fondo Monetario y dejar de pagar la deuda externa. Bien, bueno, diputado, nos hizo un paneo prácticamente de todo lo que va a exponer en la conferencia. Sí, tantas otras cosas que pueden surgir, ¿no? Porque lo vamos a hacer con jóvenes que están con... Por ejemplo, otro de los temas es esto de los vouchers educativos que fomenta Milei, para decir cómo puede ser que el Estado dirija la educación, y eso no tiene que ocurrir, porque le voy a dar yo, en vez de que haya una educación gratuita y obligatoria, que no sea gratuita y que no sea obligatoria. Entonces le voy a dar un voucher. Bueno, los vouchers son eso después que uno se intercambia, ¿no? Sí, la claro. palabra voucher, ¿no? Es decir, te dan un bonito y vos después haces lo que quieras. Entonces, con ese bonito, la gente, un padre de familia, madre de familia, para llevar a su chico, va a tener que ir al mercado para ver e interiorizar con una publicidad de marketing y demás, para ver cuál es la mejor escuela que pueda educar a sus hijos. Una barbaridad. Mire, Milei pone de ejemplo a Suecia. Cuando uno le pregunta cuál es su modelo, Suecia. Y en Suecia, el 99% de las escuelas privadas, o sea, el negocio privado, empresarial, con la educación, que considera a los alumnos no como alumnos, sino como clientes, el 99% es financiado por el Estado. El 99% de la plata de todos los contribuyentes, suya, mía, lo que fuere, si usted estuviera en Suecia, es para financiar la educación privada. Y los vouchers ya también se inauguraron con Pinochet, la dictadura sangrienta de Pinochet, porque pasó a ser bueno, acá también en los 90 se aplicaron muchas de estas reformas, que son contrarreformas, no son reformas positivas, contrarreformas, van para atrás. En el caso de los 90 se terminó con la nacionalización del sistema educativo en Argentina, se pasó a las provincias, por eso hoy no hay un salario nacional docente, se la pasaron a las provincias, con menos presupuesto, para tener el presupuesto nacional más directamente ligado a los pagos de la deuda externa, y en un momento se pasaba a los municipios. Bueno, acá se frenó por una gran lucha que se pasara a los municipios. En Chile, los vouchers estos funcionan para los colegios que están, la educación es municipal. Y hace poquito, en las grandes rebeliones que ha habido en todo este tiempo en Chile, con la juventud y demás, con la reforma constitucional que hubo y se denominaban los pingüinos, que eran los estudiantes, ¿no es cierto?, que salieron a luchar, es porque se endeudan en dólares para poder ir a una universidad o a educarse, pero se endeudan las familias en dólares y después no la terminan de pagar nunca. Imagínense, cobrar en pesos chilenos, o en el caso nuestro acá, pesos argentinos, endeudarse en dólares para poder estudiar. En el caso de Argentina, y estamos más o menos parecidos, ya yendo para ese lado, con el gobierno de Massa, no con el de Milei, no solo con el de Milei, porque todavía no gobernó, aunque defiende a todos los gobiernos nefastos que hubo en estos 40 años de democracia, como se dice, y en el caso de las últimas medidas del gobierno, va para ese lado. Créditos baratos para los jubilados para que se endeuden para pagar deudas. Créditos a los monotributistas para lo mismo. Créditos, líneas de crédito. Inclusive
Larreta inauguró líneas de crédito en Cava para pagar los alquileres que se están haciendo en dólares. Bueno, una barbaridad, Daniel. Así que bueno, son todas estas partes, digamos, porque claro, uno, al gobierno peronista lo conoce, y Milei, estas cosas no son novedosas, pero tenemos que salirlas a reflotar, y le quiero decir que los únicos que estamos diciendo todo esto somos la izquierda, ¿no? Porque el otro día Massa, cuando está pidiendo el voto para que no gane Milei o que no vuelva a la derecha, que ya lo pidió en el 2019, ¿no es cierto? Y terminó reconociendo el endeudamiento de la derecha de Macri, 45.000 millones de dólares. Y el otro día salió que Sergio Berni reconoció de que en las listas de Milei pusieron candidatos del peronismo y que a cambio de eso los intendentes le cuidaron la boleta. Quiere decir que, y aparte porque Massa ya dijo que después del 10 de diciembre, si llega a ganar él, va a convocar a Milei, a Patricia Bullrich y a Schiaretti a hacer un gobierno de unidad nacional. Ese gobierno de unidad nacional va a ser para que todos ellos sigan traccionando mayor ajuste, mayor saqueo al servicio de los pagos de la deuda externa y seguir sometido al Fondo Monetario Internacional. Bueno, todo esto, y en la charla de hoy, y ya hice una mini charla con usted, es para decirle a los estudiantes, y bueno, si hay que cambiar todo esto, la salida no es ni Milei, y la salida no es votar a Massa para que no entre Milei, sino que la salida para combatir todos los planes capitalistas, porque en eso coinciden todos, el ultraderechista Milei, Patricia Bullrich y Sergio Massa, hay que votar al Frente de Izquierda Unidad con Miriam Bregman, Nicolás del Caño, porque los únicos que vamos a estar después cuando se vengan todas estas medidas, mayor ajuste y demás, es la izquierda, son las bancas de izquierda, es el sindicalismo combativo con el pollo obrero, no toda esta manga de políticos tradicionales, o algunos no tradicionales como Milei, pero han sido, bueno, imagínense, Milei del 2008 al 2021 trabajó varios años para Urnequian, o sea, ha venido trabajando para las grandes ganancias de este delincuente de guante blanco de Urnequian, que el otro día estuvo acá y apareció, porque ya no se lo conocía mucho, no aparecía mucho, pero apareció la foto, gente ya mayor, capaz que ya tenga 90 años, pero se lo ve con saco, con corbata y demás, con rataz y todo. Bueno, son los dueños del país, de los cuales los gerentes de ellos, de todos ellos, son los Milei, bueno, los Massa, Patricia Bullrich y demás, salvo, por supuesto, y con mucha honra, Miriam Bregman, Nicolás del Caño y el Frente de Izquierda Unidad. Bien, bueno, diputado, muchísimas gracias y lo vamos a estar llamando días mediante para que nos amplíe un poquito más.